Muy bien, cada día mejor. Va a ser la editorial hoy, ¿no? ¿No es cierto? Sí, sí, voy a hacer la editorial. La gente lo espera diariamente. Yo voy a hacer la semana que viene vamos a ver si nos ponemos al día con las editoriales en Facebook. Muy bien, me parece muy bien. Acá con la colaboración del ingeniero vamos a tratar de ponernos al día. Están teniendo un cierto éxito las editoriales, pero hay gente que comenta que dice que yo me quedé en la historia. A esa gente que comenta, que dice que yo me quedé en la historia, yo lo único que puedo decirles es que la historia es como la raíz para el árbol. Si no conocemos la historia, mal podemos interpretar, con desconocimiento del pasado, nuestro presente. Y mucho menos podemos proyectarnos a futuro si no sabemos ni de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo ese razonamiento de algunos no lo entiendo, porque es lo mismo que yo pierda la memoria de todo lo que estudié en la primaria, en la secundaria. No, pero hay algunos perversos que, como no tienen forma de debatir lo que uno habla, entonces dicen, se quedó en la historia. Hablemos de acá para adelante. Hablemos de acá para adelante, de acá para el futuro. ¿Qué futuro podemos tener si no conocemos nada de lo que pasó? Porque una revolución se hace con hechos, con leyes, se hace con jurisprudencia, se hace con reformas profundas que protejan aquello que nosotros pretendemos defender. De ahí que la Constitución del 49 fue plasmada después de una incipiente revolución que hace el general Perón, pero que esa revolución tiene que ser plasmada en algo escrito, y lo hace con la reforma constitucional del 49, donde están observados los derechos que el pueblo no había tenido nunca, los derechos del trabajador, los derechos de la niñez, los derechos de la ancianidad. Es decir, todo eso había que darle un orden jurídico. A su vez, nosotros habíamos recuperado todas las herramientas para el desarrollo del país y el desarrollo industrial de la Argentina, entonces era necesario proteger eso. De ahí que se hace el artículo 40, que prohíbe la enajenación de todos aquellos bienes que habíamos recuperado y que, a su vez, protegía las riquezas del país, en ese mismo artículo, declarando la imprescriptibilidad de los bienes, de las minerías, eran bienes inalienables de la nación que no permitían la enajenación ni la explotación sin leyes que protegieran los intereses de la nación. La reforma constitucional de 1994, así como la del 49, el 94 es el revés, le dio la posibilidad de que cada provincia, todos esos bienes, pudiese negociar por su parte, de su buena voluntad, con las compañías mineras que vienen y compran vilmente a los gobernadores, y entonces pasaron las provincias, en lugar de ser parte de una nación, parte de feudos, donde los señores feudales manejan a su antojo las riquezas de esas provincias. Pero cuando a mí me dicen que yo me quedé en la historia, les digo que a mí la historia me sirvió conocerla, por ejemplo, para saber que hoy, 2014, está pasando lo que en 1890 nos decía Juárez Celman, presidente de la Nación. Juárez Celman, el viernes... El burrito cordobés. El burrito cordobés, y el burrito cordobés. Burrito, pero hijo de... Bueno. La Nación del viernes 14 de 1890 publica estas palabras que harían escolio en las aulas donde se fraguarían las más miserables de los gobernantes argentinos, hasta llegar a los tumbos al día de la fecha donde hoy estas palabras son actuales. Mire ustedes, se han pasado 1890, 124 años. Y sin embargo, Argentina está viviendo la misma situación que nos decía Juárez Celman en aquel momento, un hombre que había sido electo a través de un fraude y que a su vez había sido un servil de los intereses británicos, perteneciente él a la masonería, y un servil a los intereses británico-argentinos. Mire si no es tan actual como hoy. El día que dejemos de pagar ese servicio, esto se refiere a la deuda externa,
quedaremos anotados en la Bolsa de Londres como fallidos fraudulentos, y no seremos nada ni nadie. Seríamos una nación sin crédito y sin honra. Oh, eso hoy hay que cuidarlo, con toda religiosidad. En eso estriba nuestra vida misma de nación. Si la República Argentina falta a sus compromisos, no se levantará en 30 años. Y cumplió y tampoco se levantó nunca. Esto lo digo yo. Y si pasa ahora su crisis con honor, crecerá su crédito mañana inmediatamente. Esta es la escuela de los pagadores. Pagadores que pagan al gringo que nos endeuda vilmente, a través de ellos, que son los gerenciadores, que reciben grandes pedazos de esa deuda que ellos originan, y a su vez nos las hacen pagar a nosotros, el pueblo. Usted sabe que conozco bastante la opinión europea. Se la pasaba viajando a Europa, ¿no? Aclaremos eso. Por eso me esforzaré a hacer ese servicio puntualmente. Y escuchen bien todo esto, si no es lo que pasó aquí y lo que cumplieron a rajatabla el vaticinio de Juárez Celman. Por eso me esforzaré a hacer ese servicio puntualmente. Y si las rentas no alcanzaran para pagarlo, aunque no se pague la administración, pediría autorización para vender los bienes de la nación. Es decir, aunque no se paguen los sueldos, él pediría vender los bienes de la nación para pagar la deuda externa. Mire qué cumplidor que era el hombre, ¿no? Observe. Y cuando no hubiese más, pondría la bandera de remate hasta la misma Casa de Gobierno. Y de ser preciso, también pondría de remate a la misma bandera nacional. Esto lo decía Juárez Celman en 1890. Hoy es una realidad. No se dice, pero lo hacen. No se dice, pero lo hacen. Por eso aquellos que me dicen que yo me quedé en la historia son unos estúpidos que no saben quién es la historia, qué es la historia nuestra. Esa historia de corruptos, de inmorales, de entreguistas, de cipayos. Y por eso cuando a veces uno les habla de la Constitución del 49, le salen con los tapones de punta. Aunque a veces los que llaman y atacan así son los que viven de las migajas que le tiran aquellos que pervierten al pueblo, que lo someten, que lo esclavizan y que lo matan de hambre. Porque ellos defienden las migajas, teniendo la posibilidad de defender a su patria, que es lo más sublime y lo más grandioso que uno tiene y que hereda de sus padres. Pero ellos prefieren un bolsillito medio con algunos pesitos a defender lo valioso, lo grande, lo sublime, que fue la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Sin ningún lugar a duda, cuando yo hablo de lo que hizo Perón y comento las cosas, lo hago porque es una forma de liberarse. El general Perón hacía leyes, esas leyes que les permitía la Constitución del 49 y que hacía aprobar en el Congreso para defender los intereses del país. Y eso fue lo que le ocasionó la caída en el año 1955. No fue, como muchos dicen, porque era un tirano, porque era un dictador, porque si hubiese sido un dictador, su pueblo no hubiera luchado 18 años para traerlo de vuelta. Y volvió triunfante. Y fue a elección y ganó con el 62% de los votos emitidos. Si hubiese sido un tirano, no creo que el pueblo argentino fuese tan estúpido para apoyar con esa cantidad masiva de votos el retorno de ese gran estadista argentino. En agosto de 1953 se había promulgado una ley, la Ley de Inversiones Extranjeras. Esto era un jaque a la reina de todas las reinas, Gran Bretaña, que había sido la dueña de la política argentina a través de los miserables políticos vendidos a los cuales compraba, que eso le costó, por ejemplo, en las denuncias, la vida de Enzo Bordavere y el posterior suicidio de don Lisandro de la Torre, un gran político argentino.
A mes de agosto de 1953 se promulgó la ley 14222, que es la ley de inversiones extranjeras. ¿Qué establecía esta ley? ¿Qué requisitos? Los requisitos que debían exigirse al capital privado extranjero que pretendiera radicarse en el país. Las inversiones autorizadas deberían destinarse a la producción de bienes o servicios que produjeran divisas, explica esto el economista Guillermo Martorell, y la repatriación del capital podría hacerse recién de transcurridos los 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 10 años no podían girar capital al exterior y las ganancias que obtenían debían ser reinvertidas en el país con inversiones que generaran trabajo y progreso para los argentinos. Después de transcurridos los 10 años de efectuada la inversión, Guillermo Martorell, las inversiones extranjeras en la Argentina, página 92, editorial Galerna, Buenos Aires, año 1969. El instrumento legal mencionado trataba de incentivar las inversiones a largo plazo, la sustitución de productos importados por otros fabricados en el país y la reinversión de las utilidades en la industria local. El mismo autor, el mismo libro, página 93. Al año siguiente, 1954, se va perfilando en la práctica un nuevo régimen de inversiones. Así, en abril, una delegación de hombres de negocio argentinos, que representa la Confederación General Económica, creación del entonces presidente, General Perón, realiza una gira por diversas ciudades de Estados Unidos con el propósito de establecer vinculaciones amistosas con empresarios y funcionarios de aquel país para incrementar las operaciones y eliminar obstáculos que impidan el entendimiento común. Lo cual involucra también que, haciendo trato y contrato con los Estados Unidos, Gran Bretaña habría de quedarse en el zaguán, sin frazadas y con frío. Ah, malvados los ingleses, se fueron en 1807 dejando media docena de logias masónicas, pero volvieron en 1809 y en 1810 tenían en Buenos Aires 40 casas de comercio que eran filiales regenteadas desde Londres. Por supuesto, hubo un desenlace inesperado. A fines de octubre de 1954, el ministro de Asuntos Económicos, doctor Alfredo Gómez Morales, se refiere en una conferencia de prensa a los resultados obtenidos por la nueva política y las gestiones en curso. Es decir, hace un comentario sobre estos embajadores económicos que van a los Estados Unidos y anuncia que hasta ese momento se han recibido 50 propuestas de inversión de capitales estadounidenses. Pero observen ustedes la importancia de cómo se estructura una nación. Primero se hacen leyes que protejan lo nuestro y después se va a buscar a los que les interesa invertir para ganar, pero con las condiciones que nosotros imponemos. A diferencia de hoy, que nosotros damos garantía de inversión, vienen y las empresas pierden y nosotros como Estado, como le damos garantía de inversión, tenemos que darle esa diferencia por la inversión que hicieron, como son garantías, es el Estado mismo, tienen que girar el dinero y dárselo al Estado. Miren ustedes la diferencia que hay de las leyes de la inversión extranjera de General Perón a las leyes actuales. Anuncia que hasta ese momento se han recibido 50 propuestas de inversión de capital estadounidenses, por un total de 465 millones de pesos. Pero debe tenerse en cuenta, explica, que junto a esos capitales es necesario agregar otros para financiar las inversiones complementarias a realizarse en el país, y que en consecuencia no han de registrarse como capital extranjero, ¿Qué significa esto? Que ellos no podían venir a obtener créditos de los bancos nuestros para después registrarlo como capital extranjero. Ellos deberían traer el capital.
el capital de créditos que ellos sacaran en el país no era considerado capital en base a al giro de divisas después de los 10 años. Una estimación de su monto, y yo voy a hacer un punto acá, quiero referirme a la trampa que es eso. Vienen con un capital de 100 millones de dólares, o 10 millones de dólares. Como vienen con respaldo internacional de grandes empresas, van a los bancos y recurren al ahorro nacional y sacan crédito por 100 millones de dólares. Entonces ellos giran sobre un capital de 110 millones de dólares, pero el capital que trajeron en la Argentina es de 10. Y esa es la trampa. Y con esta ley no se podía hacer. Una estimación de su monto podría alcanzar en aquel entonces algo más de 500 millones de pesos. Tendríamos entonces que el total de las propuestas concretas sometidas a la Comisión Interministerial de Inversiones Extranjeras por inversores nacionales y del exterior representan capitales de ambos orígenes por unos 1.000 millones de pesos. Esto está publicado en la revista Económica y Finanzas del 23 de octubre de 1954, en la página 271. Hasta ese momento, según se desprende de las declaraciones del ministro, se han aprobado 7 propuestas. Una se ha girado a la Comisión de Erradicación de Industrias, 15 se encuentran en trámite y 27 se han denegado. Entre las propuestas presentadas se encuentra la de Bayer, para instalar una fábrica de anilinas, otra para crear un establecimiento de fabricación de motores diésel, la de Henry Kaiser, que en septiembre anuncia en Estados Unidos que ha llegado a un acuerdo con Perón para instalar una fábrica de automotores en Córdoba, la de 10 millones de dólares en concepto de importación de bienes de capital de Yugoslavia. En septiembre, el secretario adjunto para Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, Henry Holland, revisa con Perón todos los aspectos de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Argentina. Fíjense ustedes que Perón comercializaba con Estados Unidos, pero las reglas y las leyes de protección a los nuestros no permitían el saqueo. Entonces acá no saquean por la complicidad de los políticos corruptos y los economistas basuras que tenemos, que están al servicio de esos intereses, pero bien pagos en perjuicio de nuestro pueblo, de nuestra patria, de nuestra nación y de los intereses de esta nación. Hasta el punto esto es así, que la deuda externa, facultad del gobierno, facultad de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, facultades del Congreso, nunca la trató el Congreso de la Nación como lo estipula el artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional. Eso es delegar facultades que el Congreso tiene para poder controlar los perjuicios que se le ocasionan a nuestra nación y a nuestro pueblo por parte de los economistas que están al servicio de estos que explotan a los pueblos. Entre las propuestas presentadas, ya dije, estaba Kaiser, estaba Henry Holland, revisa con Perón todos los aspectos de las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y la Argentina. Recuerdo el viaje de Roosevelt a la Argentina, del hermano, y a partir de ahí comenzaron las tratativas. Observen ustedes que a Perón, por los acuerdos con California que podían llegar a hacer el autoabastecimiento petrolero, le dieron un golpe y esa era la excusa para derrocarlo en 1955. Pero no era por eso, era por todo esto que yo les estoy hablando. Porque Perón había empezado a comercializar y había inversores que iban a venir al país con capitales, pero las leyes no le permitían el saqueo de las riquezas argentinas. Las ofertas continúan. El jueves 2 de diciembre, el magnate yanqui Floyd Odrum hace declaraciones sobre negociaciones argentinos-norteamericanas acerca de la explotación del petróleo. Inglaterra, que ha aguantado en su rincón medio groggy una tormentosa tunda de puñetes que recibe este colosal guantazo en el plexo solar que lo deja culo para arriba. Esto lo dije yo.
Para colmo, a partir de la visita del presidente norteamericano Eisenhower a la Argentina entre sábado 18 y lunes 20 de julio de 1953, el Departamento de Estado había comenzado a aplicar con el peronismo la política de la correcta amistad. Desde entonces la administración norteamericana facilitó la concesión de créditos y la radicación de industrias. En este contexto, en menos de 30 días se sancionará la ley 14222, a la cual yo hice referencia anteriormente. El acuerdo con la California redundaba en que Inglaterra, la madre patria de la masonería, o sea, el gorrielaje embravecido, quedaba fuera del negocio del petróleo, como si afuera, ¿qué atrevimiento acaso permitiría a su majestad que la vieja colonia próspera que ellos diseñaron, Pastoril y Vacuna, se le fuese de la mano? Eso seguro lo hemos visto, que no lo permitieron. Como se verá, Gran Bretaña, en aparente decadencia después del desastre a la que fue sometida durante la Segunda Guerra Mundial, sin garras, el león británico, y un poquito desdentado y sin melena, no se resignaría a ser desplazado así tan fácil. Y entonces que utilizó la fuerza que demostró en el 55, pero las razones por las cuales derrocaron a Perón no fueron otras que lo que estamos hablando. La ley de inversiones permitía cuidar el patrimonio nacional y las inversiones se hacían en función de traer la guita, no decir traemos 100 millones, vamos a invertir 100 millones, pero lo guita que traen de afuera son 10 millones, los otros 90 es plata del ahorro nacional, es plata del pueblo argentino. Pero cuando giran el porcentaje sobre capital al exterior, lo hacen sobre 100 millones. Esa ley fue una de las tantas que anularon para poder hacer la Argentina que soy. Otro día vamos a seguir hablando sobre todos estos temas, porque es bueno saber por qué voltearon a Perón. No porque algunos dicen, porque Peroneto. Tampoco lo voltearon por la ley de alquileres. Tampoco lo voltearon por algunos errores que hubiese cometido. Lo volteaban porque cuidaba los intereses del país, porque hizo una constitución nacional jurídicamente válida que preservaba los derechos del pueblo y los protegía, preservaba los derechos de la nación y sus riquezas y los protegía, y porque todo eso lo ponía al servicio a través de una economía que ponía al servicio, esa economía, el capital lo ponía al servicio de la economía, es decir, esa ley hacía que el capital que venía al país a invertir se pusiera al servicio de la economía, y la economía, a través de la justicia social, la pusiera al servicio del hombre, que es lo más importante que tienen las naciones, el hombre, el ser humano. Por eso había trabajo, por eso las inversiones eran para que el argentino viviera bien, y por eso pasaron 40 años de la muerte del general Perón, y todavía con la foto de Perón se ganan elecciones. Esa es la verdad. A mí me gustaría que estos políticos decadentes que se pusieron la camiseta peronista expliquen cómo hicieron las leyes, que después las voy a tratar. Ahora estoy tratando las leyes de Perón y después les voy a tratar las leyes que estos cretinos hicieron en perjuicio del pueblo, como la ley actual de minería, donde se llevan todos gratis, y en algunos casos nosotros tenemos que pagarles para que se lleven el oro y la plata, porque han hecho leyes que saliendo de determinado puerto se le paga un canon para que se lleven la plata y el oro. Es decir, no solamente nos dejamos robar la plata y el oro, sino que le pagamos encima. Y esas son las leyes que se aprobó desde este Congreso de Cipayos de la Nación, y donde estaban los que hoy están en la presidencia también. Y con esto, otro día la seguimos.
Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A.